Buenos días. Bueno, mucha gente piensa que la Iglesia, al menos en Occidente, ¿vale?, está inmersa en uno de los cambios, en una de las dinámicas más importantes de toda su historia. Estos son los datos del CIS, de las encuestas que viene haciendo desde el año 1978 en preguntas acerca de la religión, ¿vale? La línea, esto me imagino se ve de casa, ¿no? Vale. La línea que está abajo, que viene a ser en torno al 0,2-0,3%, apenas se ha movido, y es la de personas españolas que se declaran de una religión no católica, ¿vale? Una línea que más o menos se mantiene. Luego abajo, en verde, están las personas que se declaran ateas, no creyentes, agnósticos o indiferentes. Que si os fijáis, además, a partir de los años 90, es además un punto de inflexión, hasta entonces más o menos se mantenía igual, comienza a subir de manera, en términos sociológicos, de manera vertiginosa, ¿vale? Supongo que también influye que a estas encuestas se van incorporando a la gente joven, a nuevas generaciones. Y las personas que se declaran católicas, en la misma época, de forma paralela, a partir de comienzo de los 90, pues empieza a disminuir. Y además es curioso porque en el año 2020 se produce la mayor bajada de personas que se consideran católicos, justo en la época de la pandemia, y justo aumenta, un salto muy fuerte, personas no religiosas, ateas, indiferentes. Los datos en Europa son similares y en Estados Unidos son incluso más drásticos, ¿vale? Esto es una encuesta que sacaba la agencia Gallup, que como sabéis es una de las más importantes del mundo a nivel sociológico. Esto es de este mes, de mayo, en el que, entre otros datos, decían que el 20% de los estadounidenses, lo que llamamos del siglo XXI, han dejado de pertenecer a una congregación religiosa. Bueno, lógicamente los analistas, gente también creyente, y las propias encuestas hacen preguntas para ver un poco el porqué de estos datos que son bastante drásticos, ¿no? Algunos de ellos, ¿vale?, de los factores de desafección, digamos, de apartamiento, de echarse a un lado respecto a las iglesias. Uno de los que más se destaca, pues es Internet. Hace 30 años, para cubrir la necesidad de un alimento espiritual o de escuchar un buen sermón, pues necesitabas acudir físicamente a una iglesia, ¿vale? Ahora, pues, no es necesario. Esto también afecta a las preguntas sobre la vida, sobre la apologética, sobre la Biblia, sobre el porqué, sobre las religiones. En Internet, pues, uno encuentra respuestas que antes, a lo mejor, era acudiendo a la iglesia porque era la gente que sabía. Bueno, esto, lógicamente, lo voy a decir rápido porque no es el tema central del mensaje, ¿no? Bueno. Otro factor, según se desprende de las encuestas, pues hay una percepción que además aumenta en los últimos 5 y 10 años respecto a la Iglesia, que se entiende, las personas creen que está compuesta por personas que cada vez son más intransigentes con las diferencias y más posicionadas políticamente, ¿vale? Se percibe como que últimamente la Iglesia se posiciona con partidos políticos. Y esto causa desafección o rechazo tanto en creyentes como a la hora de evangelizar y acercarse a la Iglesia. Digamos, por resumirlo, se percibe una intolerancia, ¿vale? Esto es lo que percibe, lo que responde la gente, ¿no? En dos vías. Una, de los creyentes hacia los que no piensan como nosotros, se percibe una mayor intolerancia, y luego otra también incluso a nivel interna, más división denominacional respecto a enfoques teológicos, más barreras. Bueno, otro factor de los que se tratan de explicar, digamos, esa tendencia, es cambios en las costumbres sociales. La sociedad es cada vez más individualista, algo que con la pandemia probablemente se ha acrecentado. Otro factor, ya habría más, y esto es un debate muy abierto, uno más, de los más importantes, la percepción en la sociedad del agotamiento de las estructuras jerárquicas, ¿no? Movimientos como el 15M, la primavera árabe, muchas personas abogan por decisiones y ejercicios de poder cada vez más horizontales, más asambleario,
y esto es algo que no siempre encuentran en las iglesias, ¿vale? Por lo tanto, se produce ese rechazo. Bueno, sé que alguno que estaba pensando, bueno, y esto, Luis, esto tan deprimente que traes aquí un domingo, ¿no? Esto de que es, supone que el domingo pues es de ánimo, bueno, pues lo traigo precisamente para motivar, ¿no? Hoy me tocaba tema libre y la verdad es que podría haber hablado de cualquier otro tema, ¿no? De la circuncisión, de la carne sacrificada a los ídolos, temas muy cercanos, pero mi corazón está bien hablar de ellos, porque también hay aplicaciones para el día a día, de hecho lo hacemos cada domingo, ¿no? Pero bueno, mi corazón me llamaba con estos asuntos que están en boga, pues tenía esa carga, o sea, no podía hablar de otra cosa. Creo que además la Iglesia no debe mirar hacia otro lado y que debe abordar y hablar de lo que está pasando, ¿vale? De lo que nos rodea. Y a partir de ahí, por eso digo que trato esta mañana de traer una reflexión motivadora, pues es reflexionar juntos, orar, dialogar y buscar como comunidad la guía del Espíritu Santo. Porque creo que además la necesidad, y es obligatorio discernir los tiempos que estamos viviendo, es algo a lo que nos llama Jesús, aunque es en otro contexto, pero él les decía, ¿no? Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo, cuando veis que se forman nubes en el occidente, decís, viene lluvia, y tenéis razón. Necios, sabéis interpretar las señales del clima, la tierra y los cielos, pero no sabéis interpretar los tiempos presentes. Pues esto es algo que debemos, como Iglesia, hacer, acercarnos y analizar los tiempos presentes. Creo también que esta progresiva secularización no tiene por qué ser algo 100% malo. Yo sé que la gente a veces, ya la Navidad nos habla de Jesús, nos tiramos de los pelos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no debe ser algo malo. Recordemos que la mayor expansión de la historia del Evangelio se produjo en el Imperio Romano, cuando nace, con los primeros cristianos. Allí, obviamente, por entonces pues no se sabía ni qué era el cristianismo, ni quién era Jesús, ni nada. Lo anunciaban, digamos, partiendo de cero. Y el Espíritu produjo una viveza y una extensión muy, muy grande, ¿vale? Yo que hasta ahora, pues, mis compañeros de trabajo eran veinteañeros, son becarios de la universidad, sí que percibo que realmente, si vamos con ciertos mimbres de también escucharles a ellos, yo creo que también las personas pueden estar más abiertas a escuchar de un evangelio que desconocen totalmente. Eso también, en un sentido, hay cierta barrida de prejuicios, ¿no? Poco a poco. Entonces, no hay que verlo como algo 100% malo, ¿no? Este cierto reseteo. Debemos mirar los tiempos como una oportunidad. Yo creo que los creyentes siempre debemos ver los tiempos, sean adversos, sean persecución física, que gracias a Dios aún no tenemos aquí en Occidente. Ya digo que en Oriente es otra historia. Todo esto es otra historia. De hecho, la Iglesia crece, ¿vale? En Oriente, pero esto es otra historia. Debemos mirar los tiempos siempre como una oportunidad para el cambio y no desde la nostalgia, el miedo, el inmovilismo. Porque admitámoslo, y a veces a mí me pasa, la nostalgia, el miedo y el inmovilismo a veces nos atrapan y hace que se produzca una fractura con las necesidades reales de la gente también, ¿no? De hecho, la necesidad de vivir y de mostrar a Cristo sigue siendo hoy tan urgente o más, precisamente por los datos que estamos viendo, tan urgente o más que antes. Y luego también hay que admitir que, a pesar de estos datos, no parece que las personas se perciban a sí mismas o vivan la vida de forma más plena y satisfactoria. Es curioso. No es que las personas digan, ahora me siento mejor sin religión. No es así, ¿no? Vamos a poner un vídeo, un pequeño ejemplo, una reflexión con la que va en esta línea, me parece interesante, breve. La primera vez que uso tecnología con la pandemia, está la gente en casa, vamos a ver cómo sale todo. Si observamos las últimas décadas, digamos las últimas 5 o 6 décadas, vemos que casi todos los indicadores de enfermedades mentales han subido. Ha aumentado el índice de suicidios tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Han aumentado los casos de depresión, los de ansiedad, los de soledad.
Cuando los investigadores trabajan con las estadísticas para intentar entender qué provoca esta crisis en la salud mental, lo que encuentran es que está motivada por la ausencia de sentido en la vida de la gente, no tanto por la falta de felicidad. Intentan separar estos dos factores. Y me parece que es una distinción importante, porque a menudo cuando sufrimos o la gente a nuestro alrededor sufre, tendemos a pensar algo como, vale, no te sientes bien, hagamos algo que te haga sentir bien, que te haga feliz. Pero lo que la investigación parece indicar es que sea cual sea el vacío que sentimos, lo único que puede llenarlo es el sentido de la vida. Muchas de las fuentes tradicionales de sentido que solían estar en los cimientos de la vida de la humanidad, de nuestros ancestros, ya fuera la religión, la comunidad o los rituales, ya no son tan esenciales en la vida de la gente hoy en día. El mundo es cada vez más individualista, secular y tiene menos en cuenta a la comunidad. Sin toda esa arquitectura de sentido en la vida, la gente tiene que descubrir por sí misma qué hacer para saciar esa necesidad de sentido. Es cada vez más individualista, secular y tiene menos en cuenta a la comunidad. Sin toda esa arquitectura de sentido en la vida, la gente tiene que descubrir por sí misma qué hacer para saciar esa necesidad de sentido. Bueno, reflexiones como estas a mí me parece que nos muestran también a la Iglesia, primero, que las cosas están cambiando rápidas, que tenemos un reto, ¿vale? Yo, lógicamente, no tengo todas las respuestas. Y precisamente traigo esto, es, ¿no?, como Iglesia, que empecemos un poco a pensar, ¿no?, qué podemos hacer y cómo atender a estas necesidades. Pero como pueblo del libro, de las Escrituras que somos, hoy me gustaría aportar pues, un granito de arena, algunas sugerencias o ideas en la búsqueda de soluciones, ¿no?, sobre cómo construir una comunidad viva y transformadora alrededor de la reflexión en la Biblia. Y creo que uno de los retos que tenemos en estos tiempos, después de leer muchas encuestas, estadísticas, reflexiones, a mi juicio, lógicamente, no es tanto el no creer en la Biblia, porque prácticamente la mayoría, o normalmente los cristianos, creemos en ella, ¿no?, sino cómo nos acercamos a las Escrituras y cómo reaccionamos ante hermanos o contextos pues, que a veces se acercan o interpretan de forma diferente. Nos guste o no, y yo creo que esto es un hecho, la divergencia teológica en las comunidades va a ir a más. Hace 40 años ibas a una iglesia pentecostal, bautista, etcétera, y tenías los libros de tu denominación y era la única manera de entender las Escrituras, ¿no? Esto es un hecho, ¿vale? Nos guste o no. Y hoy día, pues, precisamente por Internet, estamos expuestos a otros enfoques, a otros argumentos, a debates más abiertos sobre muchos temas que nos pueden venir a la cabeza, ¿no? La pluralidad interna dentro de las propias comunidades locales, por lo que yo observo, es un reto grande, real y creciente para la Iglesia. Y hay que afrontarlo con sabiduría. La Iglesia me da la respuesta, lo hacemos cada día, ¿no?, aquí entre nosotros. Pero creo que hay que tomar mucha conciencia de esto, ¿no? Es cierto que hay elementos esenciales, obviamente, de la fe que no podemos renunciar. Esto no tiene que ver con relativizar las Escrituras, sino más bien lo contrario, como ahora voy a tratar de explicar brevemente, pero precisamente de acercarnos a ellas con cierta, quizás en determinados momentos, con más humildad, reverencia, aceptando también el misterio, lo sagrado de las Escrituras y de bueno, preguntarnos si cuando nos acercamos, si cuando observamos algunos de estos muros que se levantan incluso entre nosotros, que hoy pueden dividirnos, se deben a que estamos quizá considerando demasiadas interpretaciones humanas, debatibles, ¿vale?, como esenciales. Y la respuesta, yo admito que no es fácil, pero hay que pensar en ello, ¿no? En los primeros siglos, en la Iglesia primitiva, como he dicho antes, se extendía, ¿no? Y les unía a Jesús, ¿no? Y podemos decir, wow, qué tiempos de unidad, ¿no? Y esto es algo que cuando uno lee los primeros siglos de la Iglesia, algo que pueda sorprender, de hecho a mí me sorprendió, hasta que llegó Constantino en el siglo IV y todo se unificó, se empezaron a crear concilios, etcétera. Había mucha pluralidad teológica dentro de las propias comunidades, muchos enfoques que incluso algunos de ellos nos asustarían o nos llamarían la atención, ¿no? Pero convivían y se aceptaban como hermanos, se entregaban y eran capaces de morir por el de al lado a pesar de tener ciertos enfoques que ellos consideraban que no eran esenciales como secundarios. Y
Y bueno, en este sentido creo que es importante recordar o darnos cuenta de que cuando interpretamos la Biblia, que es algo muy difícil, que hay que hacer con mucha seriedad, por eso digo que la llamada no es a relativizar las Escrituras, sino a tomarla más en serio, precisamente, ¿no? Pues estamos condicionados por nuestra cultura, por nuestras experiencias, por la persona que nos discipuló, por la denominación, etcétera. Y debemos entender que, aunque hay cosas claras en la Biblia, por supuesto, y principios, como digo, inamovibles, pero que todos somos intérpretes humanos falibles de la Biblia, que ninguno de nosotros es Dios. Y por eso existen las comunidades, también para dialogar, para ceder, que es uno de los, para soportar, que también, recuerdo Corintios 13, Corintios 13 es uno de los elementos del amor, que nos olvidamos, para aprender, para edificarnos. La unidad yo creo que no es uniformidad, ¿vale? Esto de que el siglo IV se ha querido ver a la Iglesia como que tenía que ser uniforme, pero creo que debe ser un pueblo unido en la diversidad, mirando a Cristo y a su palabra. Y en la misma Biblia, creo que es la misma Biblia, por eso quería poner dos ejemplos, quien también nos adiestra, nos llama a tratar de entender las diferentes voces entre los hijos de Dios, ¿no? Esta semana, haciendo mi devocional, pues leía al profeta Joel. Es un tipo indignado, enfadado con todo lo que pasaba, con razón, ¿vale? Y decía, proclamad guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, y diga al cobarde, soy valiente. Yo cuando leía esto me acordé cuando estuve en la sede de la ONU en Nueva York, y al entrar hay una estatua preciosa de un tipo así musculado que está convirtiendo, me parece que es una espada en azado, ¿no? Y debajo un texto, el texto de Isaías, que dice justamente lo contrario que Joel, o sea, lo mismo, pero al revés. Y que dice, y Dios, esto está puesto aquí en la entrada de la sede de la ONU, Isaías 2:4, y Dios reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Miqueas dice exactamente lo mismo, ¿no? Y le dan la vuelta de calcetín justo a lo dicho por Joel, es justo, ¿no? Uno es convertir las herramientas de agricultura en armas, además cita las mismas, ¿no? Los arados y las hoces en espadas y no me acuerdo, y en lanzas. ¿Y qué pasa? Pues yo me acordaba, cuando estaba haciendo aquí, ya digo, me puse con Joel y como tenía esta idea de la predicación en mente, digo, ¿y qué pasa en la práctica? Digo, pues hay cristianos que defienden la guerra con la Biblia. ¡Mira, Joel! No, vamos a los elementos de agricultura convertirlos en armas y damos somos valientes. Y otros, pues pacifistas, dicen, no, que Dios dice en otro texto que reprenderá a los pueblos que hagan esto y que hay que ser pacifista. Digo, claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Se contradice la Biblia? Pues la respuesta es que no. Porque son textos, y yo creo que mi mensaje esta mañana es intentar entre todos dejar la leche espiritual y pasar a la carne, ¿no? Y hay una palabra que me parece esencial que es discernimiento. Y no porque son textos que se expresan, de Joel y de Isaías, que son opuestos, desde pasión, no son contradictorios, se expresan desde pasiones, circunstancias y contextos diferentes. Entonces, lo que debemos hacer, pues en muchas ocasiones, no es ir según te toque el versículo y convertirte literalista en un verso sí o sí, tratar de enfrentarte con otro, sino entre todos tratar de entender lo que ocurría y meditar y reflexionar y acercarnos a la Escritura y hacerle las preguntas correctas, ¿no? Algunas preguntas que yo creo que hay que hacer al acercarnos a la Biblia es, por ejemplo, ¿qué dicen los escritos bíblicos sobre sí mismos? ¿Cómo lo entendieron los receptores originales? ¿Vale? ¿Qué circunstancias había cuando se dice esto? Eran diferentes. ¿Qué pretendieron sus autores al dejarlo por escrito? ¿Y qué enseñanzas o aplicaciones hay para nuestro contexto, incluso cuando cotejamos dos textos aparentemente enfrentados? Creo que es la propia Biblia que nos enseña a ver que el mundo es complejo, que las circunstancias pueden ser diferentes y que la aplicación de las Escrituras a veces no son en blanco y negro. Aquí dice esto, aquí dice lo otro. La Biblia dice muchas cosas, pero requerimos de la guía del Espíritu Santo y del discernimiento para ver cuándo y cómo aplicar cada cosa. Si no nos damos cuenta de esto, yo creo que se va a producir lo que a veces se denomina como fundamentalismo o como algo que realmente levanta muros, ¿no? Y esto es una labor pues, que exige, insisto, paciencia, diálogo, humildad.
Y un segundo ejemplo que quería poner, que nos puede ayudar un poco a entender mejor esta realidad bíblica y a cómo aplicarla en las comunidades, ¿vale? Es Ruth y Esdras, ¿vale? Tenemos aquí a Ruth. A Ruth Prieto y a Ruth como actriz, que es Noemí, ahora lo vais a ver. Esdras se opone, el libro de Esdras se opone a lo que si israelitas se casen con extranjeros, ¿vale? Pero luego vemos la historia de Ruth, que es la celebración de un matrimonio de un israelita con una extranjera. Volvemos a lo mismo que pasa aquí. ¿Con qué nos quedamos? Ambos enfoques están en la Biblia. Pues otra vez lo mismo. Un esfuerzo para entender, igual que había que hacer un esfuerzo para entender a Isaías, entender a Joel, por qué dicen cosas que son opuestas, aquí también hay que ver, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué se dirían Ruth y Esdras, ¿vale? Si pudieran reunirse. Y aquí, ahora en un vídeo los hemos conseguido reunir, que no ha sido fácil a Ruth y a Esdras, para que puedan dialogar entre ellos. Lo que has hecho me parece una atrocidad. Obligaste a hombres israelitas a separarse y a despedir a sus mujeres extranjeras, separado familias, e incluso los niños tuvieron que irse. Mira, no me hables de esos matrimonios. Cuando me enteré, me puse malísimo. Rasgué mis vestiduras, me rapé la cabeza, incluso dejé de comer. Es más, cuando oraba, ni siquiera miraba al cielo. ¿Pero qué es lo que te molesta tanto? ¿Las mujeres extranjeras o los dioses extranjeros? Ambos van de la mano. No, no es así. Yo dejé atrás a los dioses de Moab cuando seguía a mi suegra a Israel. Pero no todo el mundo es como tú. Si hicieran la misma exigencia en mi época, a mí me hubiesen expulsado de Israel. Mi hijo, Obed, se hubiese venido conmigo. Obed es el abuelo del rey David. ¿Dónde estaría tu nación sin el linaje del rey David? El linaje de David nos llevó al exilio. Su hijo, Salomón, introdujo nuevos dioses a nuestra tierra, al casarse con una extranjera. Y la paciencia de Dios llegó a un límite. Y solo vino el exilio y la muerte. Y es claramente por no llevar a cabo la orden que nos puso Dios, no casarnos con extranjeros. Pero en otras partes de nuestras tradiciones también aprendemos, como en el caso del bisnieto de Abraham, José, que no solamente se casó con una mujer egipcia, sino que también se casó con la hija de un sacerdote pagano. Además, en ese caso, las tradiciones no hicieron nada por condenarlo. En cambio, su hijo y sus descendientes llegaron a ser dos tribus importantes de Israel. Mira, José no es un buen ejemplo a seguir. Él al final hizo lo que todos los egipcios. Se introdujo en la magia y además robó a los pobres. Y el mandato de Dios también es claro ahí. Exige total fidelidad a él y además ayudar a los pobres. A veces son los extranjeros los pobres y los vulnerables. De hecho, Dios tiene la costumbre de hacer excepciones con forasteros como yo. Moisés se casó con una cuisita y Dios castigó a Aarón y a María por oponerse a este matrimonio. Una generación después, incluso, Josué perdonó a una mujer cananea que se llamaba Raba y exigió la muerte de un israelita llamado Acán. El problema de Acán fue que no destruyó todas las reliquias cananeas. Se nos exige ser apartados y separados, no contaminados con extranjeros. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Los planes de Dios no son completos sin otras naciones. A veces Dios puso a Israel junto a Egipto y a Siria. Incluso tú mismo has hablado de que Dios demuestra su gracia ante los reyes de Persia. Ya, pero tú no sabes cómo estaban las cosas en Jerusalén. Tratamos de reconstruir nuestros hogares, nuestro templo, nuestra ciudad, nuestra nación, nuestra identidad, haciendo frente a amenazas internas y externas. Éramos esclavos de las naciones, del imperio, y estábamos en guerra con los pueblos vecinos. Es más, si no fuera por la gracia de Dios, yo no sé, las cosas hubiesen sido desesperanzadoras. ¿Qué me vas a contar a mí? Yo conozco perfectamente lo que es la desesperanza. Quedé viuda. Me separaron de mi familia, de mi pueblo y de mi hogar. Me enfrenté al hambre. Para mí, la gracia de Dios estuvo en haber sido incluida en tu pueblo, en lugar de ser excluida.
Ya, pero ni israelitas ni moabitas estaban en peligro de extinción en tu época. En cambio, en la mía no había un futuro claro como pueblo. Tuvimos que trazar líneas muy estrechas entre nosotros y los pueblos vecinos. No sé si el pueblo judío hubiese sobrevivido de otra manera. Puede, a pesar de este enfoque, dialogar, ¿no? Esto es ficticio, lógicamente, pues alguno todavía no ha llegado a eso. Pero aunque yo cuando preparo esta predicación digo, espero que se me entienda, porque yo sé que esto no es sencillo, ¿no? Pero aunque ambos parten de planteamientos enfrentados, si os dais cuenta, los dos tienen detrás ese respaldo del mensaje inspirado, de unos porqués, ¿no? Tienen sus razones, ¿no? Tanto uno como otro, y ambas merecen ser oídas, ¿no? Y como cristianos incluso hoy día podemos aprender y ver cómo aplicar ciertas enseñanzas a pesar de que no parten de un enfoque exactamente, digamos, paralelo, ¿no? Bueno, creo que igual que se podía conversar y compartir, y si uno está atento y realmente con deseo de aprender del otro, creo que se pueden aprender a veces de enfoques o de perspectivas, puntos de partida enfrentados, de una palabra de Dios que está inspirada por Él, pero que hay que acercarse a ella con sabiduría. Así que concluyo, bueno, pues invitando a que podamos compartir la palabra, dejando que el Espíritu Santo haga también su obra con lo que exponemos, ¿no? A veces no se trata de agarrar del cuello o que el otro acabe dándonos la razón o que pensemos todos exactamente iguales, sino hacerlo de una manera en la que podamos expresarnos, ¿no? Igual que el 70% de los salmos, que son los salmos imprecativos, ¿no? Imprecatorios. Bueno, el 70% de los salmos no son de los que solemos predicar, porque son salmos de enfado con Dios, de quejas, de porqués, de luchas con la fe. Y yo creo que las comunidades también debemos dejar lugar a que las personas también puedan expresarse sin miedo a juicios y a censura, ¿no? Que si uno se siente mal, se siente con su fe abatida, se siente luchando con Dios, con la Iglesia, que pueda venir y que no se le dé rápidamente una censura y un versículo rápido, sino que directamente podamos transmitir comprensión, que esto sea un lugar para expresarse, para ser. A mí me da mucha pena que muchas personas no puedan ver en la Iglesia esto. Y creo que la Iglesia está llamada a poder acoger, aceptar, escuchar a las personas. Y luego muchas veces, a medida de la exposición de la palabra, continua, el Espíritu Santo a veces va a ir haciendo la obra. Y muchas veces a lo mejor no va a ser tan rápida como nos gustaría. O muchas veces no va a ser exactamente igual que como lo hubiéramos hecho nosotros. Pero creo que hay que descansar más en el Señor y más dejar a las personas un poco ser. Porque es el Espíritu Santo el que hace la obra con las personas y no nosotros. Y probablemente la Iglesia tenga que pensar hoy día un poco en esto, ¿no? Creo que temas que salían aquí, esto daría para mucho, ¿no? Pero para mí, que la Iglesia cada vez se posicione, en algunos contextos, no todo, gracias a Dios, pero cada vez se posicione más políticamente, con el deseo de que haya leyes para que obligar a la gente a que se comporten de manera cristiana y tal, parece una falta, en mi opinión, me parece una falta de fe. Porque realmente no va a ser a golpe de una ley estatal que se cambien los corazones, sino que va a ser obra del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado y de arrepentimiento. Dios quiera que cada vez más personas conozcan a Jesús y que la inercia de este siglo, que hemos visto que es una inercia, bueno, que hay que verla como una oportunidad, pero bueno, no deja de ser un tanto preocupante también, que cambie y que cada vez más personas puedan decir cosas de la Iglesia como por fin he encontrado un lugar honesto, comprensivo, una familia donde amar y sentirme amado, un espacio seguro donde poder ser vulnerable, pero esta palabra también es clave, que podamos ser vulnerables sin miedo a poder mostrar nuestros pareceres o debilidades, sin miedo al juicio, porque como decía por ahí alguien, a que luego esto alguien lo cuelgue en las redes sociales, ¿no? Creo que la Iglesia debe ser un espacio seguro y que la Iglesia que transformará el mundo, pues esto es el mensaje que hay desde siempre, desde el principio, al final va a ser una Iglesia donde esté más Jesús en el medio. Bueno, que el Señor nos ayude porque nada de esto es fácil.